Likes, Views y CTR, Cómo sobrevivir al ruido, un podcast de marketing directo Insami Alliance presentado por Berta Jiménez. Y sin más dilación vamos a dar comienzo a este tercer episodio titulado Pasado, Presente y Futuro de la Creatividad. Llegamos al tercer episodio de esta serie sonora realizada en colaboración con Insami Alliance y hoy vamos a hablar de creatividad. Para ello tenemos hoy a Martín Brotons, Planning Director and Creative Director en Insami Alliance. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien, aquí estamos. Y a José López, Global Creative Director en Cabify. Hola. Bueno chicos, antes de empezar os voy a pedir que os presentéis brevemente 30 segunditos cada uno. Y empezamos, bueno, pues por Martín mismamente. O por José. Bueno, no, como quieran, vale, empiezo. Como queráis. Vale, como decía, soy José López Ariñez, director creativo global de Cavi. Y nada, un poquito para contaros, vengo del mundo agencia de publicidad de creativo tradicional, de haber trabajado en varias agencias. No sé, estuve en Argentina en DDB, después pasé a DDB España en Barcelona, en Macán y algunas agencias más que tuve un paso, y ahora estoy en cliente. Y siendo cliente, bueno, que después ya vamos a poder charlar un poquito más de eso, porque el creativo en el mundo cliente creo que es súper interesante. Como es una puerta que se nos ha abierto y creo que está bueno para charlarlo. Vale, y yo soy Martín Brotons, director creativo de Insami Alliance, con experiencia sobre todo en agencias de PR, también en Publi, y nada, ahora un poco abriendo este camino en Insami Alliance. Bueno, es que Insami Alliance ahora mismo está como creciendo en muchos frentes, ¿no? Y la creatividad al final es un foco también para poder pues, entrar en el mundo no solo de influencer marketing, sino también en el mundo del PR, la comunicación digital, social first, este tipo de cosas, y nada, pues muy ilusionado. Bueno, pues muchas gracias por venir a los dos. Como decía, vamos a hablar hoy de creatividad. Antes, en otros episodios anteriores, hemos hablado pues, de influencer marketing, de redes sociales de nicho, de otros temas que también son muy interesantes, pero la creatividad al final es como algo muy importante, la clave de las estrategias publicitarias. Y para empezar, quería preguntaros un poco cómo veis vosotros la evolución de la creatividad publicitaria hasta hoy. Porque es cierto que es una pieza fundamental, pero no siempre se ha concebido de la misma manera, ¿no? Quizá antes era una creatividad más masiva, digamos, y ahora, pues en estos últimos años, la creatividad intenta ser más concreta, más directa, y se centra, digamos, en aportar valor, quizá. Entonces, ¿cómo veis vosotros la evolución de la creatividad a lo largo de los años? Sí. Vale, pues yo creo que has dicho una palabra que es para mí un poco el dogma, ¿no? Que es la palabra valor. Es verdad que yo creo que los publicitarios en general, la comunicación en general, pero los creativos en particular, somos muy de manosear palabras, somos muy de desgastarlas y entonces pierden como su auténtico significado, ¿no? Y al final, valor, concretamente, es la típica palabra que hemos usado hasta la saciedad. Yo creo que la gente no sabe ni lo que es a día de hoy, ¿no? Es como, yo sé, pues yo he venido aquí a aportar valor. Vale, pero ¿qué? Definímelo un poquito, ¿no? Entonces yo creo que ahí está un poco, para mí, el gran cambio. Más allá de los formatos, más allá de dónde se está aplicando la creatividad, yo creo que lo interesante a día de hoy, y quizás es algo que todavía está en un momento de tensión, digamos, es pasar de la publicidad, digamos, directa, de aportar esa fase de awareness, de que me conozcan en todos lados, de hacer mucho ruido, etcétera, etcétera, a hacer que las marcas estén aportando algo a sus públicos, a la sociedad, más allá de lo estrictamente que relacionado con el producto, con el servicio, ¿no? Es decir, una marca tiene que tener un sitio en el mundo, tiene que tener un aporte en la sociedad, en los públicos concretos en los que está digamos, activándose, y tiene que significar algo. Es que tiene que significar algo. Estás aquí por algo, ¿no? Entonces, ese algo por el que estás aquí es el valor que nos podemos enrollar mucho. Nos decía, media hora tenéis, pues es que si nos das aquí 25 horas, pues también podemos estar aquí hablando, ¿no? Pero me parece que es como la palabra clave, ¿no? De la evolución que ha sufrido la comunicación en general y la creatividad en particular. Sí, o sea, total, justo para mí hay un punto, ¿no? Esto que decías como el cambio y toda esta cosa de que antes se enfocaba. Es verdad, cuando empezamos en su momento, me imagino que el mundo éramos los creativos, ¿no? El mundo de agencia de publicidad, que la creatividad siempre sería una agencia de publicidad y todo. Pero ahora creo que con los nuevos medios, con las redes sociales, o sea, gente que está creando contenido en sus casas, no está trabajando para un cliente o una agencia, es una competencia durísima, porque realmente está saliendo durísima y no a la vez. Hay que entender que la forma de la creatividad ya está en otros lugares y tienen menos los procesos que nosotros podemos tener cuando trabajamos, ya sea en una campaña o en algo más específico. Entonces, como me parece que entendido por ese lado, la creatividad ya no es solo de las agencias de publicidad, agencias o de los
no sé, espacios creativos o como lo llamemos, ¿no? O una agencia in-house en el caso de Cavi o una agencia que trabaja con varias agencias. Entonces creo que hay que entender eso también, que es como hay muchas personas que están creando contenido y hay que aprender de ellos también, o sea, o trabajar en entender, o sea, qué es lo que funciona, y creo que la creatividad se ha expandido y creo que está bueno para todos. En realidad creativo es un adjetivo, ¿no? Claro, O sea, no es un sustantivo. Claro. Entonces, en el momento que es un adjetivo, se lo puedes aplicar a cualquier cosa. Creativo es cualquier cosa. Es verdad que hay la movida cuando dices y te presentas soy creativo, te miran o sea, vas a otro Yo soy lugar. guapo, ¿no? Claro, o sea, que no sé, a otro lugar y te vienen y te dicen, vale, o sea, como es pretencioso, no sé, porque eres creativo y no sé, hay una movida, no sé, o director de arte o lo que sea, pero bueno. Luego os preguntaré también por vuestra opinión acerca del influencer marketing y esto que habláis de la competencia en otras plataformas, pero quería saber un poco, en el momento en el que estamos ahora pues de inestabilidad económica y demás, ¿cómo veis que afecta esto a la creatividad? Es decir, ¿creéis que tener un menor presupuesto, pues tanto en agencias como en anunciantes, afecta a la creatividad? No sé, a mí me pasa algo que, o sea, desde que tengo uso de razón, o sea, desde que estoy currando en cualquier lugar, siempre hay un problema. Siempre, nunca creo que nadie dice, tengo todo el presupuesto y no sé qué. Entonces creo que siempre lo vas viviendo eso. Es verdad que hay un contexto que puede ser mucho más complejo que una guerra, que salimos de una pandemia y todo. Pero yo creo que estamos acostumbrados también. O sea, yo nunca viví ese momento que me hayan dicho que tenemos todo el precio. ¿Cuándo terminaste tú ¿Cuándo empezaste, digamos, tu vida laboral? Claro, o sea, yo diría hace 12 años, 13, es un montón. Es que estamos hablando de que cuando nosotros salimos de la facultad somos de esa generación, no sé si tú estás más o menos por ahí, pero que es cuando empezó la crisis financiera de 2008. ¿No? Ahí es cuando empezamos, digamos, a trabajar de verdad, ¿no? Ya a práctica. Entonces, o sea, que ya habéis vivido como ese momento en el que no había casi presupuesto. Efectivamente, o sea, es que siempre hay, pero yo creo que siempre voy a vivir ese momento de que no hay precio. Claro, Nunca pensé que alguien, o sea, nunca vi que alguien me haya dicho, tenemos un precio impresionante, sí. podemos dar. O sea, la crisis es una constante al final, ¿no? Es como, otra cosa que he perdido el significado, que es que siempre estamos en crisis. Es una cosa es la otra, y si no es de formatos es de sector, si no es de sector es económico. Me comparto 100%, o sea, como, así que yo creo que ahora sí, o sea, es verdad que si lo analizas fríamente, es verdad, si hemos pandemia, guerra, es un momento duro, pero creo que hayan pasado situaciones así y no veo que haya un cambio exagerado. Pero ¿cómo afecta, digamos, eso a la creatividad? O sea, sí que es verdad que en el contexto de que, vale, ya no somos Mad Men, ¿no? O sea, estamos en otra situación, somos un poco más, pues aparte que somos España, es decir, tampoco somos un hipermercado, ¿no? Un mercado muy grande, quiero decir, en el que haya muchísimos presupuestos. Entonces, digamos que la lucha de cómo tenemos que hacer más con menos, yo creo que es un motor para que tengamos que, ¿no? Engrasar un poco los engranajes e intentar pensar en otras cosas. Y, por ejemplo, lo que hablamos de aportar valor no tiene por qué tener que ver con el presupuesto. Es decir, es más fácil tener mucho dinero, fácil entre comillas, y poder estar en todos los medios, en todos los canales diciendo cómprame, que quizás darle un poco la vuelta a la tortilla, digamos, y pensar, bueno, con lo que tengo, ¿qué puedo hacer para que efectivamente pueda contactar? Te aprietas un poco más para sacarle más partido, digamos. Claro, igual hay un punto también que, o sea, cuando tienes mucha pasta, no sé qué, en realidad es para amplificar. O sea, si amplificas una buena idea, se puede amplificar con mucha pasta y mucho mejor que amplifiques una idea que es buena, ¿no? Si es una idea buena y la amplificas, va a tener una repercusión, va a llegar a la gente, va a conectar y todo. Ahora, claro, o sea, cuando le metes pasta y amplificas una campaña unidad es mala, o sea, igual, o sea, que no llega, está interrumpiendo a la gente, molestando y es pesado. Entonces, hay un punto ahí de presupuesto para qué y no sé qué, pero, a ver, no creo que sea un limitante, sí creo que es importante, obviamente, pero en un plan comunicacional, o sea, cómo hacer para amplificar todo esto y todo lo otro. Pero yo no creo que influya específicamente en que pienses una mejor idea porque tiene más precio, no. O sea, es una buena idea, una buena idea es una buena idea. Y en relación con lo que comentabas tú antes de los influencers y el marketing que se hace en redes sociales y demás, os quería preguntar cuáles son los ingredientes que a vuestro juicio son los que hacen que una campaña al final sea exitosa dentro del influencer marketing, porque al final lo que busca una marca, por así decirlo, es salirse del ruido, ¿no? O sea, que la conozcan, tener visibilidad y luego, bueno, pues tener engagement, ¿no? Con el consumidor. Que para mí hay un punto clave ahí, que es cuando llamas o vas a trabajar con un influencer, o sea, que no te come el influencer, que no te come la marca. Porque muchas veces, claro, vas y te puede amplificar uno y no sé qué, y se olvidaron qué marca es y no sé qué, que va el contenido tan en el tono, que es verdad que hay que encontrar ese equilibrio de un influencer tiene un tono, una forma de hablar y no sé qué, o sea, tampoco vos tienes que cargar y ser pesado, porque hay muchas cosas que no puedes decir como marca,
y aprovechas que te la pueda amplificar un influencer. Entonces, eso está bien y no sé. Pero tampoco, claro, o sea, que te coma la marca y que sea solo se recuerden que sea un contenido más. Y tenemos experiencia, o sea, que nos han pasado en varias campañas, que no voy a dar su nombre ahora, pero pasa, ¿no? No sé, yo creo ahí, no sé con Roy Martín ahí, pero ahí hay como una... Hay que encontrar ese equilibrio, ¿no? O sea, es difícil, ¿no? Encontrar Claro. Yo creo que está hablando desde la marca total, ¿eh? O sea, ahora te has puesto ahí la Yo bola. creo que puedo cambiar desde gorrito de marca. Total. Pero claro, es que claro, influencer marketing, o sea, entiendo que quien nos está escuchando ya puede percibir que influencer marketing es mucho más que simplemente no una cara que te va a mostrar. Pero claro, yo creo que el otro día, no sé, pensando también un poco en esto, me da la impresión de que cada vez que hay un formato nuevo, la publicidad que se aplica a ese formato suele ser como muy primigenia, es decir, de poner el producto sin más, ¿no? Es plan, tenemos un sitio nuevo, ¿cómo puedo poner la marca? Pues poniéndola, ya está, no pasa nada, ya no hace falta que tengas discurso. En el momento en que empezaron los influencers, a mí me da la impresión de que hay un canal nuevo, ¿cómo pongo la marca? Pues sin más. Que puedo ser influencer con mi producto o con mi marca. Y ahora creo que se ha sofisticado un poco el discurso del marketing de influencers y claro, ya estamos en un territorio en el que quizás pesa más a día de hoy, y depende también del público, del sector o lo que sea, en la creación del contenido que el propio soporte publicitario que puede suponer el influencer, ¿no? Entonces ahí, evidentemente, hay un riesgo de que el estilo de la persona que está haciendo la creación del contenido pues lo haga tan suyo, porque claro, hay un momento de lo bueno que tienen los influencers, entre comillas, es la organicidad, ¿no? el contenido orgánico que te están dando. La credibilidad pasa porque su tono es muy orgánico, muy natural, o todo lo contrario, ¿eh? También puede ser que un influencer directamente sea un creador de contenido que lo que está haciendo son sketches. Entonces, evidentemente, ahí es otro estilo, ¿no? Pero efectivamente hay que saber combinar las dos cosas, ¿no? Que sea fiel, que sea orgánico y que al final, pues represente también. Ahí la selección también tiene un... Es que también yo creo que hay un punto súper importante ahí, que es que la gente no es tonta. Entonces llega un momento que a alguien se le dice, no, tienes que poner, esta agua es la mejor, no sé, que ves un influencer que, no sé, o sea, que no pega, claro, o sea, que sabe que está haciendo, o sea, como no sé, la publicidad que pasaba antes en los programas, que no te creías, esto es la mejor agua, no sé, si pasa eso y lo llevamos al mundo de redes es lo mismo. Entonces, al final, o sea, yo creo que es que sea creíble todo esto, o sea, que no está mintiendo, o sea, alguien que está... Que el mensaje salga como del influencer de verdad, ¿no? Claro, o sea, que esté en que concordancia con esos valores. Eso, porque es clave también que yo creo que hay influencers, es verdad que hay algunos que están empezando y quieren hacer pasta, porque cualquier marco lo que venga está perfecto, pero yo creo que después eso se ve. O sea, creo que ni conoce la marca y te quieren meter. Y ellos mismos se ven penalizados en muchos casos, ¿eh? O sea, que llega un punto en el que tienen que currárselo. Claro, o sea, esto al final es un acuerdo contractual incluso, entonces es como, oye, no, necesito que... O sea, yo he confiado en ti precisamente porque tú estás haciendo un contenido de calidad, ¿no? Entonces, un contenido que representa un poco lo que yo también represento. Entonces, como estamos confluyendo ahí, pues joder, vamos a hacerlo. Es que para mí, claro, está yo creo el equilibrio ese de que no parezcan los programas de televisión donde te vendían una crema para no sé qué milagrosa, bla, y que llevemos eso, porque si no hay que dar como, vale, o sea, lo malo que teníamos antes, porque ya veo que lo traigamos a esto que es actual, entonces hay una movida ahí, pero... Bueno, y vamos a pasar ahora a hablar de tecnología, porque el panorama mediático y digital sí que se ha transformado mucho en los últimos años, y hoy en día la tecnología forma parte de nuestro día a día prácticamente. ¿Cómo pueden los avances tecnológicos impulsar la creatividad? Cualquiera de los dos, Martín mismo, por ejemplo. Dale, si quieres, si no empiezo yo siempre. Sí. Claro, es que la tecnología, pues es que según qué momento pues hay una cosa u otra, ¿no? Y va avanzando y va evolucionando, y tecnología ha habido toda la vida, ¿no? Y nos hemos ido, o sea, al final la tecnología lo que nos permite es tener herramientas. Es verdad que, o sea, es una pregunta muy amplia, porque ahí podemos hablar de si hay riesgos con respecto a según qué tecnologías cada día, o sea, ahora mismo la conversación está en torno a las inteligencias artificiales, la creación de incluso con, oye, nos va a quitar el trabajo, ¿no? Ese tipo de cosas. Como nuevas herramientas, ¿no? Que están saliendo. Herramientas que muchas veces dicen, no, si que está haciendo lo mismo que yo, ¿no? Ya no es una cosa que me esté ayudando, está haciendo lo mismo que yo. Pero bueno, yo creo que también hay o sea, quizás un alarmismo típico, o sea, si nos vamos ahí a ponernos estupendos, Humberto Eco, ¿no? Apocalípticos integrados, ¿no? No sé si conocéis el libro, bueno, pues estamos exactamente en el mismo momento, ¿no? Tenemos dos maneras de afrontar la tecnología y los avances. Podemos
será apocalíptico y decir, esto es el fin del mundo, ya se acabó lo que se daba, me voy a quedar en el paro, o integrarlos, o ver que es una manera natural de evolucionar. Y según qué tecnología, efectivamente, como puede ser esta, que son las que en los últimos tiempos veo más útiles, las inteligencias artificiales que nos pueden ayudar a, pues desde crear una imagen hasta crear un texto, a crear una campaña, a crear absolutamente todo, es decir, es un apoyo que me parece súper útil frente a otras tecnologías que hemos visto en los últimos tiempos que sinceramente todavía yo, al menos, es una opinión personal, les veo todavía que necesitan de un poco de aceleración, ¿no? O sea, yo me acuerdo el año pasado estábamos hablando todos de NFTs y Metaverso, claro, lo iba a decir. Porque Sí, ya sí. está, stop. O sea, hasta que esto no sea una realidad útil para de nuevo, valor, o sea, hasta que no esté aportando un valor real a la gente que lo está usando, más allá de, pues, compro, vendo NFTs, esa tecnología a mí no me interesa. Es que para mí yo creo que es el punto clave, que es una herramienta. O sea, cuando le pones a la tecnología el foco, imagínate, se ha llevado al mundo creativo, cuando estás pensando en ideas, cuando la idea ya está pensada no sé, en la tecnología que vas a usar o cómo vas a, no sé, imagínate, o sea, un punto puede ser con data. Data es algo, o sea, es algo que está muy guay si lo utilizas, pero en beneficio de algo. Así, si quieres poner el centro en data, que la idea es data o no sé qué, o alguna cosa, cuando te come la tecnología en nuestro ámbito, creo que ahí es cuando se complica. Ahora, cuando la utilizas para acompañar cosas como una herramienta, creo que es súper importante. No sé, pensando en Kavi también ya siempre decimos, ¿no?, que el enemigo de Kavi, que todos piensan que es el taxi. No, no es el taxi, es el coche particular. Entonces, pero hay toda una movida, claro, que se va transmitiendo no sé qué, y en realidad, claro, o sea, siendo el enemigo particular el coche particular, siempre decimos un coche que te va vendiendo como los mensajes de Publi, el mundo del coche, que te van vendiendo eso, que con un coche puedes hacer cualquier cosa y no sé qué. Y siempre nos reíamos cuando peloteamos internamente el tema del Park Assist. Imagínate que te vende la tecnología Park Assist como algo y no sé qué, pero si no hay lugar para aparcar, claro, ¿para qué quieres el Park Assist? O sea, tengo una movida, entonces ahí, claro, tecnología sí. Pero a ver, o sea, primero arreglemos una cosa que es más básica, que hay muchos coches en la ciudad y nos están complicando la vida. Y sí que es verdad que, por ejemplo, el data, que claro, tenemos que hemos pasado página del data, porque igual hace 10 años que estuvimos hablando de esto y al principio era precisamente eso, ¿no? Tener muchos datos, y luego no sabemos qué hacer con ellos, porque precisamente es eso, son una herramienta. Y por ejemplo en Kavi lo tenéis muy integrado, porque la data es el apoyo para poder, digamos, aposentar los mensajes de marca. Entonces, claro, no lo digo yo, lo dicen los datos que hemos recopilado, ¿no? Claro, o sea que la data ahora es fundamental tanto en agencias como en marcas, tenerlas, ¿no? Tener esos datos para... Claro, o sea, yo creo que es una herramienta para entender cómo se comporta la gente. En este caso, o sea, no sé, qué nos está pidiendo la gente, o sea, de cara a una, qué le está pidiendo a Kavi, cuál es el rol de Kavi, no sé qué, en mejorar las ciudades. Yo creo que entendía así está bien. Ahora, cuando le ponen el foco y todo es data, pero después no hay algo atrás, para mí no funciona. Total. O sea, entonces, por resumir un poco, los datos y, digamos, las nuevas tecnologías que están apareciendo para vosotros, ¿ayudan a la creatividad o más bien entorpecen? ¿Photoshop ayuda a la creatividad? Hombre, ayuda, ¿no? Ayuda, ¿no? Para mí sí, para mí. Porque igual un fotógrafo... Claro, es que me quedé aquí en Photoshop cuando hay Photoshop. Claro, no, claro, pues, por eso, porque es una herramienta, ¿no? Es decir, o igual un fotógrafo dice, las cosas que hacía yo antes, bueno, sí, para mí sí. Es que ahora me va a quitar... Chico, no, es una herramienta que puedes usar. Total, pues si no sabes eso, es como entras a Google, tienes mucha información. Claro. Depende de cómo lo uses, depende ¿no? del filtro que tengas. Bueno, vamos a pasar al siguiente bloque ya, que es un poco, pues digamos, también en relación con las nuevas tecnologías. Quería preguntaros por el social intelligence, porque para llegar a la audiencia, lo que comentábamos, no solo basta con ser creativo, sino con tener pues esos datos de los consumidores, saber qué intereses tienen, cuáles son sus necesidades, y por eso es importante la escucha activa. Y bueno, quería preguntaros un poco a los dos, ¿qué es el social intelligence y cómo puede beneficiar pues a una marca, por ejemplo, como Cabify? Y bueno, y si merece la pena, por ejemplo, desde tu punto de vista, pues echar mano de este tipo de estrategias. Sí, hay que ver también, o sea, yo creo que justo es una herramienta que hay que ver, si bien utilizada o no, puede funcionar. Pero, o sea, tampoco profundizaría tanto ahí porque yo creo que es una herramienta. O sea, más allá que no es algo, podemos hablar como de muchas herramientas que pueden funcionar, esta puede ser una, o sea, depende cómo, pero no le pondría el foco a algo de decir, no, usamos esto porque no funciona para esto y para otro, pues estamos escuchando, queda raro también, o sea, una movida y como, una marca que esté escuchando y no sé qué, así, no sé, para mí es una herramienta que es válida, dependiendo, es verdad que yo
hay una especialista en el equipo que trabaja esto y bueno, ahí hay gente como que tiene más el rol, que conoce más de esto. Yo creo que sí, bien utilizada y cuando se puede usar es perfecto. Total. Para ti, Martín, sí que merece la pena que las marcas escuchen, ¿no? Activamente. Sí, de hecho, vamos, nosotros en Summit, mira, la libreta que tengo aquí, que es el Product Placement Capture, que es como la agencia de... Es todo un escuchas. Total. Es justo una de las divisiones que tenemos dentro de la alianza que se dedica exclusivamente, bueno, no solo exclusivamente, pero bueno, al análisis de social listening y ese tipo de cosas y de bueno, pues el tema del manejo de los datos, ¿no? Porque sí que pueden ser el punto de partida para luego poder generar una estrategia que nos pueda permitir generar una idea, ¿no? Que sea relevante para los públicos. Yo creo que saber qué opina, de qué se está hablando, yo creo que también hay que manejar muy bien las herramientas que tenemos para poder conseguirlo, la utilidad que tienen y también el tema de los tiempos, porque claro, llega un punto en el que la escucha casi tiene que ser en tiempo real, ¿no? Porque muchas veces lo que nos pasa en las campañas, te habrá pasado también a ti, que es justo la saques un momento que crees que lo vas a meter porque el contexto es adecuado y algo sucede que te lo eclipsa o algo está pasando justo antes que te obliga a posponer o a replantearte cosas, ¿no? Entonces ahí los tiempos también son muy importantes en el buen uso de esa herramienta. Pero vamos, para mí ya no es para la creatividad, yo creo que es simplemente para la planificación. O sea, claro, por ejemplo, asociándolo el real time en cuanto a lo que pasó con el Piqué y Shakira, el bombazo con Bizarrap y todo eso. Claro, las marcas se tienen que adaptar rápidamente claro, a lo pero que hay pasa. que quedaron súper expuestas porque era, o sea, marcas haciendo un chiste sobre algo, decir que ¿por qué te estás subiendo esto? O sea, sí, no sí. es decir, es como un corrillo de gente que está riendo y alguien viene a reírse contigo. claro, ¿no? yo me tengo que Te reír ha llamado a porque, ti. y después se pregunta por qué le estoy haciendo un comentario ahí. O sea, Claro. No sé, o sea, yo era, entonces depende de qué marca, ¿eh? O sea, después, Pero al final sumarse, ¿no creéis que es un plus? Porque te sumas a una conversación que está en boga de todos al final. sí tiene sentido. Exacto. Y sí hace algo que sea realmente relevante y no hace eso como, no sé, o sea, está pasando algo guay y alguien viene que no tiene idea pero se quiere colar y tira un comentario súper desubicado y dices, no, ¿qué hace? Que también hay marcas que, oye, que lo que hacen es meterse en todos los saraos, que estupendo por ellas, ¿no? Entonces, como, o sea, estoy pensando, por ejemplo, en KFC, ¿no? En KFC te pega todo que cualquier cosa que ocurra, pues se meta en la conversación o incluso no se meta en la conversación precisamente porque todo el mundo está hablando de ello, Es que ¿no? tal vez yo creo que hay también como, no sé, hablando de arquetipo de marca y no sé qué, pues es un joker, o sea, hay marcas que se lo pueden permitir, o sea, nosotros caemos ahí y decir, no sé, o sea, como raro. Pero bueno, siempre está el debate, pero... Bueno, quería preguntaros también, hablando un poco de tecnologías, a raíz de todo este tema, por el futuro. El futuro de la creatividad y las agencias, digamos que bueno, que está evolucionando, como hemos venido comentando. Y también quería preguntarte a ti, especialmente José, por el futuro del papel del director creativo, ¿no? Que es muy importante en las agencias, pero también en los anunciantes. Entonces, ¿qué es lo que aporta exactamente hoy en día y cómo ves, digamos, tu puesto en el futuro? A ver, a mí me parece, o sea, creo, cuando empezaba hablando esto de la presentación, cuando presentaba decía que creo que en clientes se ha abierto una puerta al mundo creativo, a los creativos, o sea, al creativo de perfil de agencia. Porque hay una cosa que está muy guay, que es que cuando... A ver, hay una cosa buena o mala que puede ser, o sea, ahí depende cómo lo veamos, ¿no? Cuando pasas al mundo cliente, verdad que te has enterado de muchas cosas, que cuando estabas en una agencia había un bloque que no te enterabas. Entonces entiendes muchas otras cosas, que también está el punto ahí de entender, pero no pasar a ser un cliente más. O sea, porque claro, cuando te puedes aburguesar fácilmente, terminas siendo, ¿no? Como te olvidaste de dónde. Yo creo que si es una puerta muy guay para los creativos donde nos podemos meter y bien utilizada está bien. O sea, yo creo que el rol del director creativo es mucho más amplio todavía del rol de un director creativo solo en una agencia. Entonces creo que porque trabajamos mucho en Cavi también de que no es solo campaña, sino un rol de director creativo en una empresa, porque por ejemplo Cavi, ¿cómo puedes influir en la gente para que la creatividad sea un motor? Para que sea algo mucho más grande, o sea, porque claro, ahora hay más gente que está trabajando, o sea, con gente, con cracks de producto, o sea, con gente que maneja data, con gente que maneja, o sea, claro, que nunca había hablado en algún momento, entonces hay una cosa ahí que el perfil o sea, cuando estamos solo en una agencia y todos tenemos el perfil creativo de agencia, claro, o sea, como nos retroalimentamos y más o menos hablamos de una misma manera y todos estamos como en la misma. Ahora, cuando pasa de ese lugar, ahí es como el rol es mucho más grande, se puede influir como de otra manera y puedes llegar a otros lugares. Creo,
hablando específicamente de un rol de un creativo en un cliente, creo que es mucho más grande. Tú, Martín, ¿cómo ves un poco el futuro, por ejemplo, de agencias como Sami, que hace unos años pues igual tampoco tenían cabida pues por el tema del influencer marketing y demás? Claro, bueno, yo creo que la parte de la creatividad no solo por el influencer marketing, sino también por la diversificación, ¿no? Claro. Pero, o sea, a ver, es que hablas de futuro, pues que cualquier cosa... No, cuando agarramos futuro ya dejo de ver futuro. No, me has hecho muy bien para hablar del presente. Hay que divagar un poquito. Futuro es el presente. Pero, o sea, si a mí me preguntan por dónde por dónde apostaría yo, ya no por el futuro, sino qué haría yo si tuviese la responsabilidad, digamos, ¿no? de darle forma un poco más a lo que es la creatividad dentro de las agencias concretamente, yo creo que en cliente también lo estoy haciendo ya, que es la parte de vincular creatividad con estrategia. Clave, si no, no funciona. Total. Con estrategia de negocio. Exacto. Bueno, en tu caso es de negocio y Claro. y en el caso de las agencias con lo que tiene que ver con planificación estratégica y evidentemente ahí alineados con el cliente para ver cómo se... 100% de acuerdo, total. Porque precisamente por eso, porque no hay que hacer ruido, es que lo que tienes que conseguir es que la marca, los clientes estén no satisfechos porque hemos conseguido no sé cuánto awareness, ¿no? Es porque estamos aportando ese valor que estamos hablando, ¿no? Manoseando la palabra como he dicho al principio. Pero sí, yo creo que esa es para mí la principal apuesta, ¿no? O sea, yo creo que en el flujo de trabajo de una agencia creativa a mí me da la impresión de que había un silo, ¿no? Entre el planner y el creativo, muchas veces incluso hasta confrontados, no sé si tú lo has vivido en agencia, pero que no tiene sentido, ¿no? Y que quizás en la parte de creatividad está como más vinculada al tema de producción, al tema del resultado final, etcétera, etcétera, pero creo que, y precisamente por lo que estamos hablando antes, en situaciones de donde no hay mucho presupuesto tenemos que aportar valor porque no es solo un bombo y platillo, sino saber decir qué puñetas eres en el mundo. La parte de vincularse la estrategia a la planificación estratégica y evidentemente a la estrategia de negocio del cliente, para mí es el foco. Otra cosa que en el caso. No, para mí, es verdad, o sea, como futuro presente, creo que fue de toda la vida. El creativo tiene que entender el negocio. O sea, obviamente después hay que contarlo en palabras que llegue a la gente. Yo creo que hay que, claro, es verdad, porque si un SEO que es un crack y no sé qué, podría explicar todo lo que cuenta y llega a la gente, o sea, no habría todo lo que tenemos que trabajar, ¿no? Porque lo tienen súper claro. El tema es cómo lo vamos bajando para que en un momento se pueda contar. Pero sí, es como creo que es de toda la vida también. Sí. No, tampoco es algo nuevo, pero creo que hay algo ahí de que tal vez en algún momento se pasó esto que decía Martín, ¿no? O sea, que la agencia era como una capsulita ahí que no sé qué, que estaba separada de algo que tendría que o sea, es lo mismo. O sea, no puede estar trabajando como esta gente, o sea, cuando decían el cliente no entiende nada y no sé qué. No sé, ahora no es porque estoy el cliente que estoy diciendo esto, pero un momento, a ver, o sea, algo debe entender. Bájate, ¿no? Claro. Un poquito de modestia por tu parte de la agencia que... Sí, bájate del pony. No sé, pero bueno, puede ser. Sí, y en relación con lo que comentas de cómo comunicar, ¿no? Os iba a preguntar precisamente ya para terminar, ¿cómo veis esto del propósito? Porque también ha sido como una palabra muy manoseada por las marcas y demás. Claro. Entonces, ¿creéis que se ha acabado ya quizá el tiempo del propósito, de que las marcas tengan ahí como una finalidad para llegar al cliente? Es que para mí, o sea, nunca se termina eso. O sea, para mí la clave, o sea, es el ADN de una marca. Es, vale, ¿cuál es tu propósito? O sea, ¿por qué naciste? Eso, en Cavi Pero no tiene que ser el mismo propósito para todas, ¿no? Porque al final... No, claro que no. O sea, el propósito de Cavi, por ejemplo, es muy claro. Vamos a hacer de las ciudades mejores lugares para vivir. Listo, propósito, o sea, nació por eso y está súper claro y todo lo que vaya para ahí encaja. Ahora, claro, es verdad que ahí es el punto. O sea, el propósito exagerado. Hay muchas marcas, no sé. Se piensa en una patata frita, unas chips. ¿Tiene que tener un propósito tan grande de cambiar el mundo? O sea, no sé, depende quién, ¿no? Porque hay un momento, digo, ¿por qué unos chips me están...? O sea, no estoy hablando específicamente de chips, puede ser 20.000 ejemplos, pero veo marcas y digo, ¿por qué estás hablando tan arriba y tan...? Si tal vez, o sea, tienes que hablar con tu propósito tiene que ser tan simple como alegrar a la gente o no sé qué, porque como hay el propósito... Claro, yo creo que hay mucho bullshit ahí de como propósito y todo se metió a un propósito. Y hay marcas que sí, y cuando es coherente, creo que la gente se lo entiende y dice, bien, esta marca hace esto, tiene sentido y me puede hablar de ahí porque, claro, está metido en esto y no sé qué. Ahora, cuando hay marcas que hablan como de cosas más grandes o se quieren subir a causas y no sé qué, para mí ahí se ve el punto. Y dices, ¿qué está haciendo? Claro, es que aquí hay que saber convivir dos cosas, que lo bueno que tiene Cabify
es que como, digamos, soy jovencitos, Claro, no es pues, verdad, o sea, son 10 años. pues es que negocio y propósito pueden ir más o menos de la mano, pero claro, hay muchas marcas que el propósito les ha venido un poco sobrevenido, ¿no? En plan de repente como, que tengo que tener un propósito, pues vamos a pensar, porque yo hice bolis porque quería vender bolis. Ya, No, pero tal vez esa no ¿qué tendría quieres que tal vez esa no tendría que tener propósito. Efectivamente. No el propósito tan cargado, sino un propósito más modesto. Pues tampoco Exacto. es, pero un boli que quiera cambiar el mundo, Exacto, yo creo que... yo dudo, o sea, Sí. digo... Yo creo que hemos llegado a un punto de saturación, porque manoseamos las palabras, porque las cosas se ponen de moda y de repente todo el mundo se sube al carro, Sí. y efectivamente ha llegado un momento en que todos los creativos publicitarios o todas las agencias de todas las marcas querían salvar el mundo. A ver, el mundo se va a ir a donde se va a ir, sin necesidad de que las marcas... Sí, y cada uno tiene su rol, o sea, es eso, o sea, Exacto. siempre va internamente decir, no, pero queremos ayudar, no sé qué, porque queremos, no sé, y que no, pero pega con el propósito de Cavi. Claro. Sí, Igual no sé, tiene sentido, ¿no? Claro, No. o sea, que después sí es muy noble que puedas ayudar, sí, Por supuesto. pero no sé. Porque eso no quiere decir que una empresa, no marca, tenga una responsabilidad. Claro, claro. Es que es otra cuestión. O sea, una cosa es la responsabilidad que debe tener una empresa, otra cosa es el propósito que tiene una empresa económicamente y otra cosa es el papel que pueda tener tanto la empresa como la marca a nivel de discurso de, oye, ¿y yo qué hago aquí? Claro. ¿No? Que yo creo que es lícito preguntárselo, pero la respuesta puede ser... bueno, pues, Vender bolis. Claro, vender bolis, no pasa nada, es que está buenísimo, ¿eh? Bueno. Buenos bolis que sean de calidad y que funcionen y que no se jodan Claro. en 2 minutos. Pues nada, se nos acaba ya el tiempo, chicos. Muchísimas gracias por venir. Ha sido un debate que sin duda ha estado muy completo porque hemos tocado muchos temas y ha sido muy enriquecedor. Así que os doy las gracias a los dos. Nada, a ti. Si es que se nos ha Sí, acabado, ¿no? La verdad que Ha sí. sido Hacemos un segundo. Ha sido como Vamos a ver. el pie Lo para hemos dar grabado todo. otro. Claro, grabado todo porque lo mismo hay que repetir. Sí, o sea, si llegamos a ¿cuánto? A 3.000 likes, vamos a hacer la segunda versión. La segunda parte de los podcasts. Sí, no, no. Bueno, pues muchísimas gracias, chicos. A vos. Y hasta la próxima. ¿Os ha gustado? Pues no os perdáis el próximo episodio, en el que seguiremos profundizando en los temas más candentes de la actualidad publicitaria.